Para el beneficio de los que están viendo por video, voy a mencionar y escuchando por audio, hay 3 diferentes obras de Berkhof. No son diferentes, más bien la teología sistemática, que es lo que estamos usando en este curso, y luego hay un manual de doctrina cristiana. Es un resumen de este grandote. Y luego, disponible en internet, hay uno que se llama Sumario de la Doctrina Cristiana, se llama, y pueden bajarlo del internet. Entonces, es la información, el mismo bosquejo, el mismo contenido, pero este es amplio, esto es mediano y el otro es muy resumido, muy básico. Entonces, pero pueden usar los 3 para comparar y para ver aclaraciones quizás más sencillas. Con la última conferencia terminamos lo que es la teología propia, que es el estudio acerca de Dios. Aunque usamos la palabra teología para referirnos a todos los temas, pero vamos a entrar en el tercer tema de este curso, que es la antropología, la doctrina acerca del hombre. En el Salmo 8:4, el salmista hace una pregunta, y es la pregunta que vamos a tratar de contestar de la Biblia. La pregunta es: ¿qué es el hombre? Y es una pregunta que todos nos hemos preguntado. ¿Qué es el hombre? O más específicamente, ¿qué soy yo como ser humano? Pero en el Salmo 8:4 no hace la pregunta en abstracción, ¿qué es el hombre? Pero hace la pregunta en referencia a Dios. Dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Está orando a Dios. ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Y aquí volvemos a la idea con que Calvino empezó su institución de la religión cristiana. El involucramiento inevitable del conocimiento de uno mismo y el conocimiento de Dios. Y está buscando el salmista saber cuál es o qué es el hombre en referencia a Dios. Por lo tanto, la cuestión antropológica es todavía una pregunta teológica. Y de hecho, todo lo que hacemos aquí va a tener su referencia con Dios. No queremos saber qué es el hombre en aislamiento, sino qué es el hombre en relación con Dios. Vamos a hablar de la creación del hombre y algunos elementos tenemos. Y podemos ver algunos elementos que tenemos en común con los animales. Nos parecemos a los animales en varios aspectos importantes. Un aspecto es que el hombre, igual que los animales, fue formado de la tierra. Y por lo tanto no debemos sorprendernos por las similitudes terrenales que existen entre animales y nosotros. En el 2:7 dice que, hablando de Génesis 2:7, dice que Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Y luego también en el 2:19 menciona aquí, ¿dónde está? Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo. Entonces formó de la misma masa, digamos. También es un ser viviente. Es una expresión en hebreo, es nefesh. Nefesh, en letras nuestras, es una transliteración, sería así. Cuando dice que el hombre llegó a ser un ser viviente, llegó a ser un nefesh. Pero dice que los animales también son lo mismo. Dice Génesis 2:7 que ya leímos, o sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente, un nefesh. Y también dice lo mismo acerca de los animales en 1:20. Dijo Dios que rebosen de seres vivientes las aguas, y es la misma palabra. Entonces los dos somos
las dos somos seres vivientes en el mismo sentido. Y luego dice, otra semejanza que tenemos es que comemos de la tierra. Los animales comen de la tierra, 2.15, los seres humanos también comemos de la tierra. Y la última cosa es que somos capaces, iguales que las otras especies, de reproducir según nuestra especie. Entonces esto es biológico y tenemos toda esta biología en común, 2.24 y también 2.28. Elementos que distinguen al hombre de los animales. Dios creó a los animales por su palabra, pero al hombre en una forma más deliberada y más personal. Y en el 1.26 dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, etc. Y 2.7 vemos que por un lado fuimos tomados de la tierra iguales que los animales, pero luego el otro aspecto es que Dios sopló en la nariz de Adán el aliento de vida. Entonces hay una distinción muy importante ahí. Dios hizo el molde para los animales, pero Dios fue el molde para los seres humanos. Y es una diferencia bastante importante. Dios fue el patrón o el tipo o el molde para crear al ser humano, a su propia imagen y a su semejanza. Más a fondo vamos a estudiar en la próxima conferencia qué quiere decir imagen de Dios. Pero vemos aquí que Dios fue el molde para el ser humano. Dios le dio al hombre dominio sobre el resto de la creación. Y en el 1.28 al 30 habla de sean fructíferos, multiplíquense, dominen los peces del mar, las aves del cielo, todos los reptiles, etc. A ningún animal dijo eso. Y también Dios le dio al hombre responsabilidad moral. Si consideramos la prueba, o más primero la prohibición y luego la prueba de no comer de cierto árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no puso prueba así a ninguna otra criatura, porque solamente el hombre y la mujer eran capaces de responder en un sentido moral, porque somos criaturas morales con responsabilidad moral. Los animales se portan según sus instintos, los seres humanos nos portamos según moralidad, o en muchos casos inmoralidad, pero esto es historia posterior. Y Dios vivificó al hombre entregándose a sí mismo directamente al hombre. Dios sopló en la nariz de Adán, y obviamente aquí tenemos algo de lenguaje poético, pero Él puso de su vida en la vida de Adán. Entonces se entregó a Adán en una forma muy directa. Por lo tanto, los seres humanos tenemos una dimensión horizontal, porque nos relacionamos con el resto de la creación y los animales, y nos parecemos a los animales. Y tenemos una dimensión vertical, porque nos parecemos a Dios y nos relacionamos con Dios. Nos relacionamos con la creación como parte de ella, y como primer ministro sobre ella, nos relacionamos con Dios como criaturas hechas a su imagen. Debemos anticipar desde la creación una dualidad en el hombre, una dualidad, un aspecto, una referencia horizontal y una referencia vertical. Pero tenemos que tener cuidado de no caer en un dualismo antagónico dentro del hombre, como una contradicción dentro del hombre, o una división hermética dentro del hombre en dos categorías distintas.
debemos pensar que sí va a haber una dualidad, pero tener cuidado de no dividir al ser humano desmedidamente. Y esto nos pone en el siguiente tema de tratar de identificar o explicar algo de esta dualidad en el hombre. Primero, el hombre es cuerpo. El hombre fue creado material y su cuerpo era bueno en gran manera. ¿Se acuerdan cuando Dios terminó del sexto día? Miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Vino la noche, llegó la mañana, fue el sexto día. Y había dicho que diferentes días eran buenos. Luego terminó diciendo que era muy bueno, bueno en gran manera. Entonces, el cuerpo del ser humano, del hombre, de la mujer, es bueno en gran manera. Es material y es bueno. No es natural que un cuerpo así creado muera. Y si vemos en 2:17, del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, el día que de él comas, ciertamente morirás. Y esta es una aberración en la creación. Es algo que no debe pasar con el cuerpo humano. Fue creado bueno para vivir. Entonces solamente cuando el pecado entra, el cuerpo humano llega a estar sujeto a la muerte. Por lo tanto, como la muerte introdujo un elemento foráneo en la creación y a la existencia del hombre, una separación que no debía acontecer. Esta separación de dos aspectos del hombre. El aspecto, podemos decir, corporal y el aspecto, podemos decir, espiritual. Y en la muerte hay una disolución de la unidad fundamental del hombre. Fundamental, una unidad con dos relaciones, horizontal y vertical. Pero no debemos desarrollar nuestras ideas acerca de la naturaleza de Dios tomando en cuenta primero esta desviación. Porque lo que debemos hacer es ver la creación en su plan original y tratar de discernir qué es el hombre. No por la intrusión, no por la desviación que causó la muerte. Porque la condición de estar desintegrada no es una condición natural para el hombre. Lo natural es que el hombre sea una entidad, una unidad. Entonces no es correcto decir que el hombre tenga un cuerpo. Muchas veces hablamos así, que tenemos un cuerpo. Pero preguntamos, ¿quién o quiénes? ¿De quiénes estamos hablando? El cuerpo soy yo. Tu cuerpo eres tú. Es más correcto decir que el hombre es un cuerpo que decir que el hombre tiene un cuerpo. Y el decir que el hombre tiene un cuerpo es un poco gnóstico, es un poco dualista, no dualidad, pero dualismo, y actuar como lo que realmente es el hombre, no es el cuerpo. Y en algunas ideas de gnósticas, sobre todo, lo que el hombre debe hacer y tiene que hacer es escapar de la esclavitud a su cuerpo, porque el cuerpo se considera como algo malo. No. En la creación el cuerpo es bueno, el hombre es un cuerpo, la mujer es un cuerpo. Nuestro servicio a Dios es corporal. Piensen en Romanos 12, 1 y 2, y ¿qué dice ahí? Que nuestra adoración espiritual o racional es que
presentar nuestros cuerpos a Dios como sacrificios vivos. Nuestra salvación es corporal. En Romanos 8:23 habla de que estamos anticipando nuestra adopción. Ya hemos sido adoptados, pero hay una faceta que todavía no. Dice, estamos aguardando nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, nuestra redención no es escapar del cuerpo, nuestra redención es corporal. Y nuestra eternidad es corporal. Si leemos en 1 Corintios 15, la gran parte de este capítulo tiene que ver con la resurrección del cuerpo y la investidura del cuerpo con inmortalidad. Lo cierto, versículo 20, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Y luego habla del cuerpo que va a volver a vivir. Y este es un aspecto del hombre. Y el otro aspecto es que el hombre es alma, o si quieren, el hombre es espiritual. El hombre se relaciona con Dios como imagen de Dios, teniendo dentro de él el hálito de vida divina. Podríamos multiplicar aspectos del ser humano. Cristo habló de 4, que debemos amar a Dios con todo, ¿qué? El alma, con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo corazón. Sí, gracias. Entonces, hablo de 4. Podríamos agregar que el hombre es mente, el hombre es corazón, el hombre es carne, el hombre es espíritu, es alma. Podríamos multiplicar, y la Biblia utiliza diferentes referencias para describir al hombre. Pero alma y espíritu son los conceptos más usuales en la teología y abarcan los otros conceptos como corazón, como sentimiento, como voluntad, como pensamiento, como mente. Y cuando afirmamos que el hombre es alma o afirmamos que el hombre es espíritu, estamos enfatizando la relación vertical en dependencia de Dios. En Eclesiastés 12, capítulo 17, 12:7, no hay 17, 12:7, dice, volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue. Es el aspecto corporal de Dios, del hombre. Y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Entonces aquí vemos una disolución en la muerte, y el capítulo 12 habla de la muerte. Entonces, en la disolución de la unidad fundamental del hombre, un aspecto del hombre vuelve a su origen y el otro aspecto del hombre vuelve a su origen también. La conclusión de todo esto es que el hombre es una unidad con 2 dimensiones. No tiene 2 partes, sino existe en 2 dimensiones. Y una tragedia de la muerte, un aspecto trágico de la muerte, es la destrucción temporal de la unidad fundamental del hombre. Y una ilustración que podríamos utilizar es que cuando hablamos del hombre, muchas veces la gente concibe del hombre como 2 partes herméticas y piensan en la muerte como algo casi natural, y hablan de la muerte en términos hasta positivas, porque hablan del descanso, el escape de las cosas de la carne, y hablan de
muchas veces en los funerales, como desprecian el cuerpo del ser humano y exaltan el otro aspecto que es el espíritu. Pero podríamos decir que muchos tienen una idea como como aquí está el hombre, cuerpo y espíritu, y luego muere, y la separación es algo como muy pacífica, muy natural, y ahí va y el cuerpo descansa y el espíritu va con Dios. Y obviamente hay algo de verdad en eso, porque hay una separación, pero lo que no quiero es concebir de esta separación como algo natural. Más bien, el hombre es una unidad. Tiene una referencia horizontal, tiene una referencia vertical, y lo que la muerte hace con el hombre es que rompe esta unidad. Y no es algo bonito, es algo que no debe pasar. El hombre no debe estar disuelto. El hombre no debe estar en dos aspectos separados. Y unas implicaciones de este énfasis en la unidad del hombre, en lugar de enfatizar dos aspectos separados, no debemos romantizar la muerte o despreciar el cuerpo del difunto, sino reconocer que la muerte es nuestro enemigo, es algo que no debe pasar, pero sí pasa por el pecado. Pero también reconocemos que es un enemigo conquistado por Cristo, pero no deja de ser un enemigo. No es nuestro amigo, es el último enemigo. Sin embargo, es un enemigo vencido. Y por medio de Cristo, algo que vamos a estudiar, por medio de Cristo, la misma muerte, que es enemigo, que es mala en sí, se convierte en una puerta para nosotros para llegar a Dios. Entonces Dios ha tomado algo malo y lo ha convertido en una bendición por una parte, pero no deja de ser la pena del pecado, porque causa una separación terrible en el hombre. Y la otra implicación es esta, o varias aquí, pero otra es, ni la dicotomía ni la tricotomía son muy satisfactorias. La dicotomía es la idea de que el hombre tiene un cuerpo y tiene un alma o espíritu, lo mismo. Es de dos partes. La tricotomía dice que no, que el hombre es o tiene un cuerpo, que tiene un espíritu y que tiene un alma. Y divide lo espiritual o lo psíquico del hombre en dos partes, en espíritu y en alma. Y ninguna de estas posturas es muy satisfactoria, porque buscan identificar los componentes separables del hombre. Y lo que hace es deja de enfatizar la unidad que es el hombre y empieza como punto de partida la muerte, como si la muerte definiera la composición del hombre, cuando la muerte es la destrucción temporal de la composición del hombre. Entonces, la dicotomía es mucho mejor que la tricotomía. La tricotomía es una confusión y se basa en un solo versículo, básicamente, y es una confusión. Si quieren hablar de tricotomía, ¿por qué no cuatrocotomía o quintocotomía? O sea, podemos agregar corazón y mente y otras cosas también, pero es una confusión del asunto. Y hablar del alma y espíritu como dos cosas distintas realmente confunde la cosa. La dicotomía es mejor, porque desde la creación hay una dualidad.
Pero el problema con la dicotomía es que tiende a caer en un dualismo, tiende a caer en una idea de como dos categorías herméticas, o si no herméticas, fácilmente separables. Otra implicación de este énfasis que estoy haciendo en la unidad del hombre es esta. El debate entre creacionismo y traducionismo no es muy fructífero, porque la idea es, o la pregunta es, ¿de dónde viene el alma? Y desde la pregunta podemos ver que están tratando de buscar el origen de un componente del hombre, como si pudiéramos considerar ese componente en aislamiento. Y ni pensaríamos mucho en ese componente como separado si no fuera por la muerte. Entonces no debemos tomar la muerte como el paradigma. Creacionismo dice que Dios crea cada alma. En el momento de, digamos, concepción, que Dios en ese momento crea un alma nueva, y como la conecta, la injerta en el cuerpo concebido en el vientre de la madre. Y el traducionismo dice que el alma es propagada por generación ordinaria. Y si han leído esa sección de Berkhof, encuentran ahí que los reformados están divididos y que cada una de estas posturas llega a problemas inexplicables. Y yo digo, y no soy yo que esté diciendo esto solo, pero estoy convencido de que el problema es que están haciendo una pregunta no muy fructífera. ¿De dónde viene ese componente del hombre? A lo mejor podemos platicar qué pasa con ese componente o ese aspecto del hombre después de la muerte, pero hablar de su origen como si fuera una refacción del hombre o una pieza del hombre no es una forma muy fructífera. Por eso las dos posturas encuentran problemas, considero yo, insuperables. Que cada una de esas posturas se mete en problemas que yo no veo la solución. Y creo que se me hace que son calles cerradas las dos posturas. Última implicación tiene que ver con la idea y una expresión que se utiliza muchas veces hasta en la teología reformada. Es la expresión la inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma. Y es una expresión que encontramos en nuestra confesión, además de otras confesiones de fe reformadas. Y aquí en la confesión 4.2 dice, déjame encontrar, después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con alma racional e inmortal. Y esta expresión es como digo, es común en varias confesiones. La inmortalidad del alma o el alma inmortal. Pero yo digo, y no solamente yo, otros teólogos reformados han mencionado esto. Uno que sobre todo es G.K. Berkouwer. Tiene un excelente libro que se llama El hombre, imagen de Dios. Y Berkouwer cuestiona algunos de estos aspectos, o más bien estas frases, como inmortalidad del alma. Inmortalidad del alma es un concepto socrático. Si ustedes han leído de la muerte de Sócrates, y es un relato de Platón muy conmovedor, pero Sócrates muere condenado
injustamente por los ciudadanos de Atenas y él tiene que beber veneno. Y él está ahí platicando con sus amigos y él en una expresión un poco sexista, él dice pues que las mujeres se vayan porque no queremos lágrimas aquí. Pero sus amigos varones quieren llorar también porque su maestro y amigo va a morir. Y él está tranquilo como siempre. Él y el pobre oficial, soldado que tiene que administrarle el veneno, está diciendo, ay, pues tienes que tomar esto, pues lo siento, o sea, no es mi idea, pero no tienes que, o sea, el tiempo no ha llegado, puedes esperar. Y Sócrates como, pues ¿qué espero? Pues de una vez, pues sírvamelo y yo lo tomo con mucha tranquilidad y muere tranquilo. ¿Por qué? Porque Sócrates creía en la inmortalidad del alma, que ese aspecto del ser humano nunca muere. Pero esta expresión no es bíblica. Sin duda, los seres humanos vamos a seguir existiendo eternamente. Y si es lo que quieres decir con inmortalidad del alma, ok, está bien. Nosotros somos eternos. Desde la concepción vamos a existir para siempre. Pero la Biblia da dos opciones, no una. No da un futuro genérico para los seres humanos. La Biblia habla de la vida eterna y habla de la muerte eterna. Pero pregunto, ¿qué quiere decir literalmente inmortal? Sin muerte, que no muere. Y si el infierno es descrito en la Biblia como una muerte eterna, una separación eterna del Dios creador y redentor, ¿en qué sentido es esa alma que está en esa condición que la Biblia llama muerte eterna? ¿En qué sentido es inmortal esa alma? Los cristianos podemos morir tranquilamente no por un concepto genérico de inmortalidad, sino por la resurrección de Cristo. Y en la Biblia dice que solamente Dios posee en sí la inmortalidad. Nunca habla de que el hombre en sí posea inmortalidad. Por ejemplo, Romanos, y son pocas menciones de inmortalidad, de hecho, pero Romanos 1:23 dice: y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal. Y luego, primera de Timoteo, hay una adscripción de alabanza a Dios y dice, estoy en segunda, primera de Timoteo 1:17, dice: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Dios es inmortal. También, misma carta, 1 de Timoteo 6:16, dice: al único inmortal, que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. El lenguaje bíblico no es que el hombre sea en sí inmortal, sino, si el hombre no hubiera pecado, habría seguido inmortal, sin muerte, pero después de haber entrado el pecado, el lenguaje bíblico no es que el hombre sea inmortal como una característica nativa en sí, porque la paga del pecado es muerte,
ya que el pecado ha entrado, el lenguaje bíblico es que el hombre va a recibir, y aquí el hombre cristiano, la mujer cristiana, va a recibir la inmortalidad en un momento futuro, cuando Cristo regrese. 1 Corintios 15, 53 y 54. Dice, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Pero está hablando de un evento futuro, cuando Cristo venga y nos revista de inmortalidad. Es algo que todavía no ha pasado. Por eso nosotros vamos a morir, pero Cristo algún día nos va a revestir de inmortalidad. Dios es el único inmortal y Él nos va a revestir de inmortalidad. Este es lenguaje más bíblico que simplemente hablar de una inmortalidad genérica del alma. Y hay en algunas de las confesiones reformadas, para mí su expresión es mejor que Westminster. Por ejemplo, en la confesión escocesa habla de entonces firmemente creemos que llegará el tiempo de restituir y renovar todas las cosas, de modo que aquellos que desde el principio sufrieron violencia, injurias e injusticia por causa de la justicia, heredarán la bendita inmortalidad, y a ellos prometida desde el principio. Este es el párrafo 11 de la confesión escocesa. Y aquí también en el párrafo, es el último párrafo, el capítulo 25, dice: por el contrario, quienes perseveran en hacer el bien hasta el fin, resueltamente confesando al Señor, recibirán gloria y honor e inmortalidad, como algo futuro. Y también la confesión belga, en su artículo 20, dice, la última frase, dice, y ha derramado su bondad y misericordia sobre nosotros, que éramos culpables y dignos de condenación, entregando su Hijo hasta la muerte por nosotros, movido por un amor muy perfecto, resucitándole para nuestra justificación, para que por Él tuviéramos inmortalidad y la vida eterna. ¿Y cuál es mi queja? Y como digo, no es mía, pero estoy endeudado con otros teólogos como Berkouwer. No quiero que estemos ofreciendo a la gente inmortalidad genérica. El Evangelio ofrece al pecador mortal la promesa de la inmortalidad, no como algo inherente en su alma, sino como el resultado de la obra redentora de Cristo, quien murió y quien resucitó para que algún día seamos revestidos de inmortalidad.